Y para empezar esta primera noche vamos a hablar con la profesora doctora Karen Cressy. Yo les voy a leer un poco la biografía de ella para que la conozcan un poco mejor. Sí. Karen Cressy es doctora en Ciencias del Lenguaje y magíster en Culturas y Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora adjunta y miembro del grupo de investigación Problemas de la Literatura Comparada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Y gracias a 2 becas Fulbright realizó un Master in Arts en Literatura Comparada en la New York University y una estancia postdoctoral de investigación en la University of Texas en Austin. Bajo la dirección de la doctora Anne Van Heck, realizó un proyecto de investigación en 2023 en el marco de una beca Coimbra para jóvenes profesores e investigadores latinoamericanos en la Facultad de Artes de la Católica Universiteit Leuven, em Amberes. E essa noite, gente, a gente escolheu o grupo de trabalho Relações Literárias Interamericanas. A cada biênio ele trabalha com um tema diferente. Nesse último biênio, nós trabalhamos como tema de pesquisa os deslocamentos do feminismo, pensando literatura em diálogo com a teoria feminista e com os estudos de gênero. Por isso a gente convidou especificamente a professora Karen para trazer uma fala sobre uma autora que é muito importante para os trabalhos que a gente desenvolve na UNILA de maneira geral e no GT. A ideia era pensar justamente uma fala que fosse interessante para esses 2 universos. Então agora vamos ouvir o traduzido na Wild Tongue, las versiones en español de Borderlands, La Frontera de Gloria Anzaldúa. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a la profesora doctora Livia Santos de Sousa por la invitación tan generosa. Me quiero disculpar para empezar porque mi portugués es muy limitado. Me gustaría poder hablarles en portugués, pero no es el caso, así que les pido disculpas. La comunicación va a ser en español. Quiero agradecer especialmente a Livia porque, como muchos de ustedes saben, en este momento los gobiernos de derecha en donde vivo, en Argentina, desprecian nuestra tarea, están congelando los subsidios de investigación, así que tener la oportunidad de un intercambio como este, conociendo tantos colegas, tantas historias y tener la oportunidad de poder compartir, realmente es un privilegio enorme, así que muchísimas gracias nuevamente, Livia, por la invitación. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las investigaciones que realicé en los últimos años en el marco del grupo de investigación Problemas de la Literatura Comparada, fundado por la doctora Lisa Bradford hace más de 30 años ya en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y puntualmente, como decía Livia, en este caso vamos a compartir un poco sobre algunos de los problemas de traducción de la obra fundamental de Gloria Anzaldúa. Para compartirles un poco sobre el origen de mi interés académico por estos temas, anoche charlábamos, mi interés biográfico, personal, tengo más fuerte. Me interesa por cuestiones biográficas propias, el cruce de culturas, la traducción, pero el interés académico comenzó en el año 2009, cuando en la Universidad de Mar del Plata publicamos una de las primeras antologías de poesía bilingüe de escritores latinos. Y en esa oportunidad tuve la suerte de traducir poemas de Diana García, una poeta chicana, y surgió inmediatamente una de las primeras preguntas era cómo enfrentamos la traducción del multilingüismo, que es propio, inherente y crucial en ese texto fuente, cómo lo traducimos para un público hispanohablante en Argentina. Por supuesto, hay muchos rótulos diferentes con matices de significado diferentes para referirse a este tema: bilanguaging, interlingüismo, translingüismo, code switching o cambio de código. No los voy a aburrir con estos temas, podemos dedicarlos para otro momento, pero hay numerosas aproximaciones a este problema problema o ventaja también, ¿no?, de expresarnos en más de una lengua en un mismo texto. Algunos piensan que en el caso de la literatura de los latinos, que es la que más he estudiado puntualmente, el cambio de código, usar otra lengua, se refiere a una representación mimética del discurso oral de los latinos en una obra literaria, pero es mucho más que eso. Esa es una de las funciones que cumple el cambio de código o el multilingüismo, pero también es un acto político en sí, ya que el uso deliberado reafirma una identidad latina dentro de Estados Unidos. No es solamente un fenómeno lingüístico, sino que señala de por sí una identidad híbrida
ya que, como dice Marian Pozo, la expresión de la identidad cultural, ya sea en español, en inglés o en ambas lenguas, es una preocupación fundamental en esta literatura de los latinos. No de todos, ¿no? Pero en muchos casos vemos que esto aparece y no es casual, sino que hay implicancias afectivas, políticas, ideológicas, y se multiplican las posibilidades de expresión al contar con varios repertorios lingüísticos que pueden usarse en una obra literaria. El marco teórico que me parece productivo para analizar la comparación de traducciones, que es lo que voy a presentar hoy, es el marco de traducción prismática, que es una noción creada por el profesor Matthew Reynolds de la Universidad de Oxford. Y lo que plantea Reynolds es que concebir la traducción como prismática se deja la metáfora del canal, de un texto fuente de partida a un texto meta de llegada. Y si concebimos a la traducción entonces como un prisma, se entiende que cada una de las diferentes traducciones permite liberar diferentes matices de significación que también retroalimentan al texto fuente. Entonces, las diferentes variedades que existen en las traducciones de un mismo texto también permiten a nosotros como lectores enriquecer esa comprensión también del texto fuente mediante esta co-creación, esta interacción múltiple entre las diferentes traducciones y el texto fuente que se analiza. En este caso, como ya les adelanté, vamos a hablar de Borderlands, la frontera, de Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa se identificaba como chicana, lesbiana, activista, pobre, académica, y todos estos rótulos, digamos, que ella usaba para autoidentificarse son cruciales en esta obra, que es la obra más conocida de ella, que es Borderlands, la frontera, de New Mestiza. Es uno de los pocos textos de latinos que aparecen en prácticamente todas las antologías de literatura de latinos compiladas en los últimos años, porque hay mucha discrepancia sobre qué significa la literatura de los latinos en Estados Unidos y cuáles son los límites, pero bueno, eso es tema para otra charla. Pero bueno, es uno de los nombres que aparecen tanto en las antologías de literatura de latinos y de literatura estadounidense, o sea que se ha ganado un lugar en el canon a pesar de provenir de los márgenes justamente de la frontera. El interés por esta obra continúa hasta el día de hoy, sigue muy vigente y lo podemos ver en las diferentes ediciones que se realizaron de Borderlands, la frontera, por la editorial Ant Loot Books. Podemos ahí ver las tapas de las diferentes ediciones. También relativamente recientemente, en 2021, se publicó la edición crítica de Borderlands, la frontera, que incluye mucha información de los archivos que tuve la suerte de visitar en UT Austin, en la biblioteca Benson. Entonces, esta edición crítica incluye muchísima información, una gran cantidad de notas al pie, aclaraciones que permiten comprender aún más los detalles de esta obra tan rica de Gloria Anzaldúa. Ahora bien, en cuanto a las traducciones, que es lo que nos ocupa en este caso por su valor para entender como herramienta crítica, ¿no? Para acercarnos al texto. Las traducciones al español tardaron mucho en llegar y eso es algo bastante sorpresivo. Se publicaron algunas traducciones de partes de Borderlands, como en el caso de Otras Inapropiables, que aparece uno de los capítulos traducidos, lo mismo en Voces sin Fronteras, Liliana Valenzuela tradujo otro de los capítulos. Otros fragmentos que aparecieron en esta publicación La vida en la frontera, publicada en Argentina en 2014, pero todavía para ese momento no había aparecido una traducción al español de toda la obra completa de Borderlands. Me faltó mencionar, la primera parte del libro incluye prosa y poesía y una segunda parte incluye solamente poesía. Es interesante que originalmente se pensó como un libro de poesía y le propusieron a Anzaldúa por qué no escribía algunos textos para ayudar a sus lectores a adentrarse en este mundo que ella presenta, y finalmente ese texto inicial, introductorio a los poemas, terminó siendo varios capítulos extensos, que es la parte que más conocemos y que más se ha popularizado de este libro. Muy pocos se refieren a la parte de poesía, que también es súper interesante y rica. Como volviendo al tema de las traducciones, entonces, es muy interesante que una de las primeras traducciones del libro completo se publicó en realidad en Italia, en el año 2000, reeditada en 2022, también habla de este renovado interés por la obra de Anzaldúa.
Hay una traducción al finlandés, publicada en 2021, al francés, en 2024, también muy reciente. Pero bueno, ¿qué pasa con las traducciones al español? Que es lo que nos interesa, ¿no? Vamos a hablar de relaciones interamericanas, entonces, ¿qué pasa con Anzaldúa en español? En la dedicatoria del libro, Gloria Anzaldúa dedica el libro, y acá cito, "This book is dedicated a todos mexicanos on both sides of the border." Entonces, sí, este libro está dedicado a los mexicanos en ambos lados de la frontera. Sabemos que hay muchos mexicanos en un lado de la frontera que se les complica leer este texto que está escrito predominantemente en inglés, con frecuente inclusión de español y de náhuatl, pero todavía predomina en inglés. Entonces, muchas de las personas a quien está dedicado el libro no pudieron acceder a una versión traducida de este libro hasta el año 2015. Recuerden, el libro se publicó originalmente en 1987 y recién en 2015 apareció esta que es la primera traducción de Borderlands, la frontera, producida por un programa de estudios de género de la UNAM en México. Y es interesante destacar que es una traducción colectiva. La primera parte en prosa la tradujo Norma Cantú con la colaboración de Zeynep Caraza, y la segunda parte la tradujo Claire Joy Smith. Entonces, estas mujeres, también importante destacar, traductoras mujeres, en estos casos que se emprendieron esta tarea, se publicó entonces en 2015 recién la primera traducción del libro completo en español. Un año después se publicó en España Borderlands, la frontera nueva mestiza, traducida en este caso por Carmen Valle, publicado en Madrid, editado por Capitán Swing. Si me disculpan, sé que estamos hablando de relaciones interamericanas, pero la realidad es que las traducciones españolas suelen ser las que más circulan. De hecho, en el ámbito de la piratería, que justamente hablábamos que en nuestras universidades latinoamericanas muchas veces tenemos que recurrir, es una realidad, es la única disponible en los archivos que circulan. Entonces, si alguien quiere acceder, digamos, gratuitamente a esta obra, esta es la traducción a la que podría acceder. Por eso me parece importante mencionarla también, incluirla, porque es la que circula más fácilmente también en nuestros medios. Entonces, 2015 la primera traducción, la segunda traducción al español en 2016, y en 2022 en Argentina se publicó Borderlands, la frontera, nuevamente, en este caso traducido por Gaby Herzeg. Es una obra que demoraron 7 años, fue un proyecto muy complejo, con varias complicaciones, con la pandemia de por medio, como verán por la fecha, y es interesante que está publicado por Vocabularia Ediciones, que es una editorial que no está en Buenos Aires, sino que está en Sauce Viejo, en Santa Fe, fuera, digamos, del centro de editorial más importante de Argentina, y se dedican a difundir textos feministas y queer. Entonces se especializan en este tipo de literatura, por eso claramente el libro de Anzaldúa era ideal para esta editorial. También con unas ilustraciones muy interesantes y atractivas. Entonces, para abordar este libro es interesante entender que la lengua no es solamente un medio de expresión, sino que es algo mucho más importante para el proyecto político y estético de Gloria Anzaldúa. Ella afirma: "Ethnic identity is twin skin to linguistic identity. I am my language." Entonces concibe al lenguaje como un elemento constitutivo de su propio ser, de su propia identidad. Es algo central para lo que presenta ella en el libro. En traducción de Valle, Anzaldúa dice que el salto de códigos en este libro, desde el inglés al español castellano, al dialecto del norte de México, al Tex-Mex, a una pizca de náhuatl, a una mezcla de todos estos, esto refleja mi idioma, un nuevo idioma, la lengua de las tierras fronterizas. Ahí, en la juntura de culturas, las lenguas se entrepolinizan y adquieren una nueva vitalidad, mueren y nacen. Hasta este momento, esta lengua niña, esta lengua bastarda, el español chicano, no ha recibido la aprobación de ninguna sociedad. Entonces, parte de su proyecto es incluir esta lengua de las fronteras y escribir todo el texto con esta lengua particular de las fronteras, como para reivindicar y legitimar la lengua, la cultura y el pueblo al que pertenece. Un ejemplo de alguno de los poemas que aparecen en el texto, como para que vean cómo fluyen las lenguas en el texto. "Because I am mestiza, continually walk out of one culture and into another, because I am in all cultures at the same time. Alma entre dos mundos, 3, 4, me zumba la cabeza con el contradictorio. Estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente." Entonces podemos ver en este ejemplo que en muchos casos las pistas contextuales no alcanzan como para comprender
las palabras sueltas, como sí ocurre en otros textos de latinos, que alcanza con la contextualización para más o menos poder acercarnos a la inteligibilidad del texto. Vemos que en el caso de Ansaldúa esto no siempre ocurre, y esto se relaciona con lo que Rune Glaudan llama la política de la exclusión, en la que se busca hacer un espejo, ¿no? Y para que el lector monolingüe sienta de alguna manera lo que sienten muchos latinos al estar extrañados por la distancia lingüística cuando no se logra hacer ese puente entre lenguas. También, para citar a Ansaldúa, dice: hasta que pueda aceptar como legítimos el español chicano de Texas, el Tex-Mex y todas las otras lenguas que hablo, no puedo aceptar mi propia legitimidad. Hasta que sea libre de escribir en bilingüe y hasta que pueda saltar y cambiar de código sin tener que traducir todo el tiempo, mientras tenga que hablar English o Spanish cuando preferiría hablar Spanglish, y mientras tenga que adaptarme a los hablantes del inglés en vez de que se acomoden ellos a mí, mi lengua seguirá siendo ilegítima. Entonces, de nuevo, el tema lingüístico es central para las cuestiones que ella plantea. Sí, para visualizar un ejemplo de un capítulo, lo que está resaltado en amarillo, eso es uno de los capítulos del libro. Las partes resaltadas en amarillo son las que están en español. Entonces vemos que en algunos casos aparecen palabras sueltas, pero a veces son párrafos completos que aparecen sin ningún tipo de traducción en el medio del texto. Ahora bien, ¿cómo se hace para traer esta obra a un público hispanohablante? How to Tame a Wild Tongue, cómo podemos domesticar esta lengua salvaje y abrir la posibilidad para que un nuevo público se aproxime a esta obra tan importante. Me voy a detener en el multilingüismo, referirme un poco a las cuestiones de género hacia el final también, pero bueno, solamente el multilingüismo será un punto de partida para discutir otras cuestiones importantes de este texto. En las introducciones, las traductoras, en todos los casos, intentan explicar algunas de las decisiones complejas que tuvieron que tomar para poder enfrentar la traducción de esta obra, como para que el lector, la lectora, se entienda de dónde provienen algunas decisiones complejas, ¿no? En el caso de Valle, en la traducción española, comienza con muchas preguntas que tuvo que intentar responder en su traducción, y esas son: ¿cómo se traduce un libro escrito sobre todo en inglés, con amplios fragmentos o palabras y frases intercaladas en español y con términos en náhuatl? En particular, ¿cómo se traduce en una cultura históricamente monolingüe y anclada en la tradición traductora europea, que aprecia sobre todo las traducciones, me gusta esta metáfora, planchadas al vapor, y falaces en el sentido de que no deben mostrar ni una arruga de su carácter de texto traducido? ¿Qué hacer entonces con un texto lleno de bodoques, calados, cenefas, fruncidos y volantes? Entonces, este es el desafío que tuvieron estas traductoras y lo han resuelto de maneras muy diferentes, como veremos a continuación. Un marco teórico que suele ser interesante para entender cómo se puede abordar la traducción de estos textos es el que plantea Ana María D'Amore con la noción del continuo del Spanglish. Y lo que ella sostiene es que, en lugar de considerar las lenguas como núcleos separados, diferenciados, es mucho mejor tener la concepción de algo fluido y un continuo en el que uno se puede desplazar hacia uno u otro lado del continuo, entendiendo el Spanglish como una especie de lengua intermedia y en los extremos inglés estándar, entre comillas diría, porque eso ya de por sí es súper complejo como concepto, y español estándar, que español también, porque sabemos que en Estados Unidos se reúnen latinos de diferentes comunidades y esos españoles también se nutren entre sí. Pero lo que plantea entonces D'Amore es que esto se puede tener en cuenta y es una herramienta conceptual que puede ser útil para una persona que traduce este tipo de textos. Dice D'Amore: así como un hablante se desplaza a lo largo del continuo entre inglés y español, también lo puede hacer un escritor. De eso debe ser consciente el traductor. El continuo, por lo tanto, se propone como herramienta conceptual para el traductor. Entonces esta noción, si bien no aluden a esto explícitamente, subyace muchas de las decisiones que tomaron las traductoras de esta obra. Los 5 puntos que espero no aburrirlos y llevar, bueno, me dirás cómo voy con el tiempo, en los que me gustaría detenerme hoy son estos 5 problemas, estrategias que se presentan en los textos. El primero es la no traducción o traducción cero, como llaman algunos teóricos, no traducir, dejar exactamente las mismas palabras en la traducción como aparece en el texto fuente. El segundo es qué pasa con este español no estándar que incluye Ansaldúa en sus obras. El tercero es el problema de la tipografía. El cuarto es lo que Valle, la traductora española, denomina contratraducción.
Y finalmente me voy a referir brevemente a algunas cuestiones de género que surgen en estas traducciones. Entonces, con respecto al primer punto, a no traducir ciertas palabras, Cantú, en la introducción a su traducción publicada en México, dice: así como en el texto de origen en inglés brotan vocablos en español, lo inverso es cierto de la versión en español, por lo que no se traducen, quedan en inglés a fin de crear un registro en espejo del texto de origen en inglés. Vemos que resuena mucho de lo que plantea Ana María D'Amore en esta noción de fluir entre el español y el inglés. Veamos algunos ejemplos de qué palabras son las que decide mantener. En este caso, un ejemplo de una palabra muy cargada políticamente, la palabra alien, que se ha usado peyorativamente para referirse a inmigrantes que no tienen documentación. Illegal alien fue un término que se usó y bueno, algunos siguen usando para referirse despectivamente a estas comunidades, y por la carga política y peyorativa que tiene este término, en su traducción Cantú decidió mantenerlo igual. Ven que en inglés, que aparece al principio, aparece the alien, y en la traducción abajo de Cantú lo mantiene igual en la cita entre paréntesis, lo desconocido, the alien. Entonces decide no traducir y mantener exactamente el mismo término con la carga política y cultural que eso implica. Si comparamos con lo que ocurre en las otras traducciones, vemos que es la única traducción que decidió mantener este término en inglés, mientras en las otras se optó por traducirlo como lo ajeno o lo extraño en las últimas dos versiones. Otro ejemplo es qué pasa con los juegos de palabras. En un momento Ansaldúa habla de fear of going home, homophobia. Y lo leo brevemente. Dice: in a New England college where I taught, the presence of a few lesbians threw the more conservative heterosexual students and faculty into a panic. The two lesbian students and we two lesbian instructors met with them to discuss their fears. One of the students said, I thought homophobia meant fear of going home after a residency. Entonces acá hace un juego de palabras entre homofobia y la noción de home. ¿Qué es lo que pasa en las traducciones entonces para poder representar este juego? Lo que decidió hacer Cantú es simplemente mantener, como es similar por lo menos en cómo se deletrea, y mantener home entre paréntesis luego del hogar. Entonces la última oración la traduce como: pensé que la homofobia significaba miedo de volver al hogar, home, después de una ausencia académica prolongada. Entonces mantiene, si bien lo traduce, pero mantiene entre paréntesis, que es una estrategia que Ansaldúa misma hace en varios momentos del texto, explica, pero aparece la presencia del inglés dentro del texto en español. Las otras traductoras directamente explicaron en una nota al pie que se realiza un juego de palabras entre home, homofobia y hogar. Entonces recurren a la nota al pie para poder hacer esta explicación y aludir al juego de palabras sin intento de mantenerlo en este caso. Otra palabra crucial para esta obra es borderlands, y lo que Cantú decidió hacer en su traducción es mantener siempre el término exactamente igual en inglés. Entonces explica en su nota: puesto que Ansaldúa usa the borderlands con un significado más complejo que el que se puede rendir al traducirlo como frontera o fronteras, hemos decidido no traducirlo. Explica también: podría traducirse como zonas o áreas fronterizas con acepciones propias, pues incluye el vivenciar fronterizo, pero Ansaldúa le presta un valor semántico que va mucho más allá. Es un espacio liminal y psicológico que ella denomina nepantla o espacio en el medio. Entonces no es cualquier frontera, es esta frontera puntual, y por esa razón, con el intento de mantener esto, lo que decidió hacer en el caso de Cantú es, todas las veces que aparece borderlands, mantener exactamente esa frase en inglés, que es la del título, the borderlands. Siguiendo con el segundo punto que me gustaría usar para ejemplificar, es qué pasa con el español no estándar que aparece en estos textos. Porque hay palabras en español, pero también hay palabras en español no estándar con ortografía alternativa, que no es la norma, ¿no? Entonces, ¿cómo abordan este tema en las diferentes traducciones? Vemos al principio del texto fuente: son los costumbres que traicionan, la India en mí es la sombra, la chingada. Son ellas que oyemos lamentando a sus hijas perdidas. Vemos que en la traducción de Cantú se normalizó no pone los costumbres, sino que normalizó ahí a las costumbres, pero sí decidió mantener la palabra oyemos con una nota al pie
explicando la importancia y la razón por la que decidió mantener la ortografía alternativa que emplea Anzaldúa en su traducción. Vemos que en todas las demás traducciones se normalizó a oímos. Esa fue la decisión que tomaron las otras traductoras. Pero Cantú explica: en esta traducción se enfatiza la importancia de mantener en lo posible los aspectos de oralidad que desafía tantas normas ortográficas en inglés y en español, la finalidad de recalar el valor de la epistemología nacida del pueblo y de la vivencia cotidiana y de la experiencia misma de Anzaldúa. Entonces, mantener esta ortografía alternativa es parte del poder subversivo que tiene este texto, que busca recrear lo propio de esa lengua de frontera, y Cantú decidió respetarlo en la medida de lo posible. ¿Qué sucede con el tercer punto que me interesa analizar porque es muy diferente de lo que ocurre en estos textos? ¿Qué pasa con la tipografía de estas palabras que no están escritas en la lengua que predomina en el texto, ¿no? En el caso de la traducción publicada en Argentina, en la introducción Gaby Herzeg explica: decidimos señalar a través del uso de cursivas los fragmentos con que la autora interviene en la escritura del inglés, el idioma que emplea mayormente. Entonces, cuando ocurre eso, se emplean cursivas. Lo estándar que solemos ver, ¿no? Lo otro se designa con la letra itálica cursiva. Ahora es muy curioso lo que ocurre en el caso de la traducción de Cantú, porque lo que hacen en esta traducción es tener 3 tipos de tipografía diferentes, que es algo que por lo menos yo no he visto en otros casos. El texto que predomina en el texto fuente, que es el inglés, se vierte al español. Pero después tenemos, como vemos resaltado en naranja, en letra cursiva o itálica, las palabras que aparecen en inglés en el texto fuente y se mantienen en inglés en la traducción, y una tercera tipografía, que es la que aparece abajo en Mujer Mala y Virgen, es una tercera tipografía para señalar lo que en el texto fuente estaba en español y que se mantiene en español, porque vemos que hay español que ya estaba en el texto fuente y español que sobra de la traducción. Entonces, para diferenciar qué parte del español es creado por la traducción y qué parte ya estaba en la obra original, se decide recurrir a esta tercera tipografía para marcar todas estas diferencias dentro de la traducción. Lo explica diciendo: es un estilo tipográfico alterno como indicador de aquellos casos en los que el español se posiciona como marcador lingüístico-cultural, a menudo politizado en el texto original, escrito mayormente en inglés. La finalidad principal de esta estrategia es conservar el marcador presente en el original con el fin de que no esté sujeto a la borradura durante el proceso de traducción. Entonces, así argumenta que es una manera de no borrar al resaltar con tipografías diferentes estos diferentes usos lingüísticos. Ahora bien, me parece muy creativo esta solución que encontraron estas traductoras, pero por otra parte, si pensamos en las declaraciones de Anzaldúa que presenta, por ejemplo, Anna Louise Keating en The Gloria Anzaldúa Reading. Anna Louise Keating además era amiga de Gloria Anzaldúa, entonces a menudo hablaba sobre cuestiones como estas, y dice ella que Gloria Anzaldúa explicaba que la letra cursiva tiene la función de ser, de no normalizar, de estigmatizar estas palabras otras. Entonces, las palabras en cursiva se ven como desviaciones de la norma inglesa y blanca, anglo. Entonces, señalarlas con cursiva significa estigmatizarlas de alguna manera. Así que Anzaldúa, como otros escritores latinos, como por ejemplo Junot Díaz, autor estadounidense dominicano, prefiere que no haya ninguna distinción entre la tipografía del español y del inglés, porque ellos lo consideran una misma lengua, una lengua única, que es la lengua de los latinos. Entonces vemos que es un proceso completamente inverso que esta triple tipografía que aparece en el texto de Cantú, justificada, ¿no? Pero bueno, son abordajes totalmente opuestos sobre cómo representar esta diversidad lingüística cuando tenemos un texto traducido para un nuevo público. En cuarto lugar, ya llegando al final, la estrategia de contratraducción que presenta Valle en su traducción publicada en España, dice: se ha utilizado una técnica que podríamos llamar contratraducción, que consiste en dejar en inglés términos con la condición de que fueran palabras cuya forma evoca la que tienen en español y cuyo significado es también deducible, es decir, que se tratara de lo que se denominan amigos verdaderos, los cognados, ¿sí? Para contribuir a generar cierta impresión de extrañeza
pero sin llegar al rechazo que provoque que quien lee deje el libro a un lado. Se han mantenido las mayúsculas en palabras como chicano, chicana, anglo, siguiendo el uso del inglés. Entonces busca un grado de extrañeza, pero también le interesa no alejar completamente a la persona que lee este libro. Entonces esa delgada línea que no es fácil transitar, pero bueno, ella se refiere a esto en su introducción con esta estrategia que denomina contratraducción. Por ejemplo, vemos acá en estos casos que aparece sin ayuda de puentes, los mojados, wetbacks, vadean el Río Grande, cruzan en balsas hinchables o nadando desnudos, sujetando la ropa en la cabeza. Para los mexicanos es illegal trabajar sin la green card, pero los grandes contrabandistas que los traen y los grandes agricultores y empresas hacen dinero sobre la base de trabajo de los wetbacks. Entonces, por el contexto, a diferencia de lo que veíamos en el ejemplo anterior, acá por el contexto y por ciertas palabras que resuenan en las noticias, la comprensión no se hace tan difícil como en otros casos. Entonces esta fue la estrategia de Valle, no alienar completamente a la persona que lee. Es interesante también que el público lector que Valle tuvo en cuenta es, como dice ella, un público que no es académico. Y presenta en su introducción algo que a mí me resulta un poco polémico y por eso me gustaría compartirlo. Dice, las personas lectoras a quien se ha tenido en mente a la hora de traducir no constituyen un público académico, pues el profesorado y alumnado universitario se maneja ya bastante bien en inglés, por lo cual el texto multilingüe de la versión original no ofrecería ninguna dificultad. Desconozco cómo es el caso en la universidad de ustedes porque veo una gran variedad de manejo impresionante lingüístico de un montón de lenguas, pero les puedo asegurar que en Argentina hay muchos estudiantes y profesores en la universidad que no tienen un inglés suficiente, una competencia que les permita abordar un texto de tal complejidad como el de Ansaldúa, como plantea Valle, sin ninguna ayuda. Entiendo que está justificando su público no académico como una elección, que está perfecto, pero la segunda parte, esa afirmación de que el profesorado y alumnado universitario puede manejarse muy bien con el texto original, por lo menos en Argentina, sin dudas no es el caso. Por lo que conozco en España, lo dudo mucho. Tal vez han cambiado mucho las universidades en los últimos años, pero bueno, es una declaración bastante polémica. Para mí no sé si será tan fácil realmente acceder a este texto sin la ayuda de un texto traducido, que es la riqueza justamente. Si bien hay una complejidad, es poder diseminar estas ideas a nuevos públicos. Finalmente, para ir cerrando, las cuestiones de género quedarían para una charla completa, pero solamente para algunos ejemplos. Ansaldúa misma se refiere a las cuestiones de género dentro del texto. Por ejemplo, dice, para no demorarnos no voy a leer, pero bueno, habla de la primera vez que escuchó nosotras, que estaba sorprendida porque no conocía esa palabra y afirmaba que entre los chicanos se usaba nosotros para el masculino tanto como el femenino. Dice que we are robbed of our female being by the masculine plural. Language is male discourse. Entonces la lengua es el discurso masculino y nuestra propia gente nos quieren poner candados en la boca. They would hold us back with their bags of, reglas de la academia que justifican el masculino genérico. Entonces dentro del texto ella misma habla sobre la primera vez que escuchó el nosotras plural para referirse a un grupo. ¿Qué se hace en la traducción al español? Entonces, porque sabemos que hay diferencias en temas de género, diferencias lingüísticas, ¿sí? ¿Cómo pueden resolver esto las traductoras? En el caso de Cantú, dice, en algunos casos ha sido posible bifurcar los géneros en la versión traducida, es decir, incluir tanto lo femenino como lo masculino. Bifurcar también, ¿no? Estamos dejando afuera mucha de la diversidad que justamente, por lo que también es pionero este libro, fue uno de los primeros libros en incluir la palabra queer dentro de un texto literario. Entonces, bueno, bifurcar es una opción, pero también limitante en alguna medida. En el caso de Valle dice que ella tradujo con una voluntad humildemente despatriarcalizadora, afirma que su enfoque es variado, que busca contribuir a visualizar la diversidad desde la gramática, pero dice que no le parecía conveniente recurrir a la misma estrategia en todos los casos. Entonces, dependiendo de los casos, decidió optar por una solución o la otra. Ella dice que en las partes en que Gloria Ansaldúa se expresa en español y utiliza los masculinos genéricos, ella decidió respetarlos en su traducción. En el caso de la traducción publicada en Argentina, algo muy interesante es que en la contratapa
no sé si se llega a leer, no sé si la letra es suficiente, pero van a encontrar que el último párrafo de esa contratapa aparece la X como una opción, ¿sí? Donde viven los atravesados, los perversos, con X como para evitar, bueno, muchas X, de hecho por todos lados, como para evitar marcar genéricamente estas palabras. Pero esta estrategia que se usa en la contratapa del libro difiere absolutamente de lo que uno se encuentra en la traducción, porque en la traducción no aparece esta estrategia de usar las X, que es una de las estrategias posibles como para evitar seleccionar esta bifurcación, ¿sí? Nos queda, solamente podemos preguntarnos porque lamentablemente no está disponible, pero Anzaldúa parecía muy proclive a la experimentación lingüística, así que sería interesante también pensar en algún tipo de traducción, aunque sea anacrónica, pero que pueda incluir algunas de estas estrategias más novedosas de poder romper con las reglas de la academia, estos candados a los que se refiere Anzaldúa, y pensar tal vez una traducción un poco más jugada en ese sentido. Veamos algún ejemplo. Vemos que en el caso de la traducción de Cantú tenemos esta bifurcación a la que se refería, los atravesados, las atravesadas, aquellos y aquellas, algo que no sucede en la traducción española, directamente atravesados, y lo mismo ocurre en la traducción al español, se mantuvo el masculino genérico en este caso. Finalmente, y para ir cerrando, también es importante con otras palabras decidir un género. Hay un poema que se titula La curandera. En el libro original aparece el título directamente en español. Dentro del texto se refiere a The Healer, Juan Dávila crossed the border to bring the healer. En la traducción al español publicada en México, The Healer se tradujo como La curandera, pero en el caso de la traducción española se tradujo como Al curandero. Entonces se cambia completamente esa figura a la que se evoca al cambiar algo parece menor, que es solamente el género, cambia completamente la lectura de este poema tan impactante, ¿no? Y sabemos de la tradición de las mujeres curanderas, la brujería, digamos, todas las asociaciones con lo femenino, digamos, que se pierden completamente al tener un curandero en lugar de una curandera. Gaby Herzeg, en su caso, decidió por mantener el femenino, pero tradujo como la sanadora en este caso. Así que, bueno, espero no haberlos aburrido ni extendido mucho, pero para compartir algunas de las cuestiones sobre la traducción de esta obra tan importante. Si la conocen, buenísimo, y si no la conocen, les invito a abordarla, ya sea en la versión en inglés, Tex-Mex, Nahuatl, o en algunas de estas traducciones, que son realmente súper interesantes porque revelan diferentes matices de este texto tan fundamental de Gloria Anzaldúa. Muchas gracias. Bien, nosotras, ahora voy a usar un femenino colectivo, somos las que le agradecemos a usted por esta charla tan interesante. Gracias.